Buenos días. Hoy nos acompaña la doctora Carolina Mateo, ella es secretaria del Tribunal de Juicio, de la Sala 1 del Tribunal de Juicio, y amiga personal, que nos va a acompañar hoy en el tema de la suspensión del juicio prueba. Haciendo un breve repaso de lo que había sido la primera clase, para que entremos ya en el tema de hoy. La primera clase nos habíamos dedicado, porque a mí en lo personal me parece sumamente útil, a cuestionar algunas cosas de lo que era el viejo sistema procesal para, después de eso, si tenemos la suerte de llegar a la finalización del curso, podamos sacar algunas conclusiones respecto de si este nuevo sistema tiene algún tipo de beneficio o no tiene algún tipo de beneficio, si es mejor o si es peor, etc. Claramente vamos a llegar a la conclusión de que es mejor, independientemente de la infinita cantidad de críticas que tengo para hacer. Pero bueno, esa es otra cuestión mía. Y básicamente lo que habíamos dicho en la clase anterior es que el sistema mixto, el sistema procesal de tipo mixto, había fracasado, tomando la palabra fracaso muy entre comillas, debido fundamentalmente a dos cosas. La primera de ellas, que no tenía plazos procesales, los pocos plazos procesales que tenía fijados para la jurisdicción eran de naturaleza ordenatoria, con lo cual el vencimiento del plazo no generaba ningún tipo de consecuencia para el tribunal, lo único que permitía era a la parte plantear un pronto despacho, el poco útil y utilizado y sin ningún sentido pronto despacho. Esa es la primera falencia, no tener plazos procesales, no existir el reloj para el tribunal que lo conduzca a una caducidad. Y la segunda gran dificultad que tenía el sistema mixto era que no tenía métodos alternativos de resolución de conflictos, con lo cual en la lógica del sistema mixto, toda actividad, toda conflictividad social que ingresaba al sistema penal buscaba una salida por intermedio de la sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. No había otra posibilidad alguna. La vieja lógica del 71 del Código Penal, el principio de legalidad, hay que investigar todo y hay que terminar todo con una sentencia condenatoria o absolutoria. Habíamos hablado de este intento por incorporar algún tipo de método alternativo en el 2005 con la 72-62, que era la vieja audiencia de contradicción. Habíamos hablado del ejemplo que yo les contaba, el doctor Venegas, del ejemplo de la Martita, esta chica de un colegio secundario que le habían arrebatado el celular. Habíamos hablado también del ejemplo de esta señora que había denunciado a la Veloz del Norte por estafa a raíz de una confusión, y entonces llegábamos a la conclusión de que el sistema mixto había fracasado. Y digo que había fracasado entre comillas porque en la clase anterior yo había hecho la comparación, hoy la voy a actualizar, la comparación con el héroe gaucho, con Martín Miguel de Güemes, que decía, a ver, en aquella época de la historia Güemes era un héroe gaucho porque era una persona que se destacaba, pero trayéndolo a la actualidad, Martín Miguel de Güemes posiblemente no podría enfrentar a una patota de Villa Solidaridad o de alguna villa, de algún barrio, de alguna zona conflictiva, de alguna de nuestra ciudad, porque seguramente moriría abatido con algún elemento punzocortante. Actualizando el ejemplo, diríamos que Maradona, que vamos a traer, vamos a hacer un homenaje, era un genio, era un destacado en el 86 y posiblemente si lo trajéramos a jugar ahora en el Real Madrid, seguramente por el entrenamiento, por la velocidad o por lo que fuera, seguramente sería un jugador medio pelo o mediocre y hasta malo tal vez, lo que no quiere decir que Maradona no haya sido un genio futbolísticamente, lo que no quiere decir que el sistema mixto haya sido un genio en su momento, en 1985, en 1961, cuando se lo trae a Salta, en el 85 con la reforma y posteriormente. Lo que pasa es que el sistema mixto se quedó en el camino y no tenía capacidad de respuesta en la actualidad. Entonces dijimos que era inminente la necesidad de un cambio, hablamos de las razones constitucionales del cambio y hablamos del fallo Casal del 2005, donde la Corte Suprema le dice a los legisladores, muchachos, hay que actualizar el sistema, hay que establecer un sistema procesal que se ajuste a lo que exige la Constitución. La Constitución habla de un sistema acusatorio por jurados, hay que ir hacia ahí, los venimos esperando hace 50 años, usted no hace nada, señor legislador, pero ya el cambio es inminente, porque si no, los procesos son inconstitucionales bajo los parámetros de un sistema mixto. Desde el punto de vista práctico, hemos dicho que la necesidad investigativa muchas veces de los delitos hacía que el sistema mixto no tuviese las herramientas como para poder avanzar en la criminalidad. Entonces, el sistema mixto era como un camión en el que podíamos cargar toda la conflictividad penal. El camión avanzaba despacito, pero nunca llegaba a un resultado. Entonces,
La única esperanza que teníamos era que la causa sea con preso, es decir, con persona privada de la libertad. Esa sí iba a llegar a juicio, iba a finalizar con una sentencia. Todo lo demás iba a quedar en el camino y iba a encontrar su solución por medio de la prescripción. Esa es la única posibilidad que teníamos. Entonces, viene el sistema acusatorio, los legisladores toman, acusan recibo de lo que dijo la Corte en Casal y comienza el movimiento reformista en la República Argentina. La provincia de Salta lo toma por medio de la ley 7690 del 2011, que entró en vigencia en el 2012 en la ciudad de Salta, en el Distrito Centro, después se fue extendiendo progresivamente a los distritos del interior, y era un sistema acusatorio adversarial. Acusatorio porque había hecho una clara división de roles, había colocado un Ministerio Público Fiscal fuerte encargado de la investigación y un tribunal independiente e imparcial encargado de resolver el conflicto de las partes. ¿Por qué lo digo el conflicto? Porque hoy por hoy hay una nueva visión del delito. El delito tradicionalmente fue concebido como la afectación a un bien jurídico y hoy el delito es concebido como un conflicto entre partes. El robo de la bicicleta era visto como una afectación de un bien jurídico y hoy por hoy el robo de la bicicleta es un conflicto que tengo yo con la persona que me sustrajo la bicicleta. ¿Lo puedo resolver yo? Si lo puedo resolver yo, bienvenido sea. Si no lo puedo resolver yo, veremos qué hace el sistema penal. Entonces ahí ingresa la mediación, la conciliación y todo lo que eran los principios de oportunidad que habíamos visto en la clase anterior. Existían, que no vimos en la clase anterior, que va a ser materia de esta clase, los últimos dos, llamémosle así, principios de oportunidad o métodos alternativos de resolución de conflictos, que eran el juicio abreviado y la suspensión del juicio abreviado. Si ustedes le cuentan a alguien que el juicio abreviado es un método alternativo de resolución de conflictos, le va a decir que está mal y tendría razón desde el punto de vista técnico. Sin embargo, yo considero que sí es un método alternativo de resolución de conflictos porque cuando hablo de esto me refiero a una salida al proceso penal desde otro lado, digamos, por otra puerta, digamos, no por la puerta del debate oral, público, contradictorio y continuo con producción de prueba y control de parte. El juicio abreviado no tiene estas características, sí es oral, público, contradictorio y continuo, pero ahora a lo largo de esta clase vamos a ver un poco lo que le falta al juicio abreviado para hacer un proceso propiamente dicho, un proceso penal propiamente dicho, con lo cual entiendo que el juicio abreviado es un método alternativo de resolución de conflictos. Método alternativo entendido como una salida distinta. Una salida distinta. Salida distinta que hoy ocupa el 65% de las causas, el 65% de los juicios que se hicieron en el 2019 fueron por juicio abreviado. Es un porcentaje alto, sin embargo es un porcentaje bajo si lo comparamos con otras experiencias de juicio abreviado. Y en ese sentido, quiero leer dos párrafos que resumen un poco esto. Dice: el juicio abreviado llegó a nuestra provincia, como a todas las que lo hizo, como una forma de sinceramiento frente a la imposibilidad de los tribunales de sentencia de dar respuesta en tiempo oportuno al enorme caudal de conflictividad penal. Los tribunales de sentencia, abrumados por el innumerable número de expedientes penales que llegaban a sus estrados, veían solamente en la prescripción la válvula de salida que les permitía, solo parcialmente, descomprimir la inexorable acumulación de causas. Esto es un resumen de lo que estoy diciendo hasta ahora. Entraba un enorme caudal de causas, nos abocábamos a las causas con presos, porque la causa con presos siempre es la que puede generar consecuencias, y el resto quedaba en armarios, queda en armarios hasta el día de hoy, a la espera de que les llegue la prescripción. No había posibilidad, no hay posibilidad alguna de que hagamos juicios del sistema mixto. No la hay. 3, 5, 10 con toda la expectativa. Este año cero causa en mi tribunal, por lo menos, del sistema mixto. ¿Por qué? Porque la pandemia llevó a que haya 35 mujeres de hambre a disposición de un juez de feria. El juez de feria era casualmente yo. 50, entre comillas, contagiados de COVID en la alcaldía general, eran muchos más, 3 o 4 motines de la unidad carcelaria número 1, 4 o 5 muertos, situaciones muy conflictivas que obviamente nos llevaron en el transcurso de este año tristemente a concentrarnos en eso y no poder abrir un poco más el juego a otro tipo de conflictividad de menor escala. El juicio abreviado, concentrándonos en esto, el juicio abreviado, lo primero que tienen que saber es que el peor defecto que tiene el Código Procesal Penal de Salta de hoy es que no tiene exposición de motivos.
Al no tener exposición de motivos, nosotros no podemos saber de dónde se echó mano para traer el código. Este código salió de algún lado, digamos, y no sabemos de dónde salió. Lo deducimos. Viene de Entre Ríos, tiene algunas cuestiones de Chubut, etcétera, pero la exposición de motivos no la tiene. Con lo cual no sabemos de dónde echó mano el legislador provincial para incorporar este código de Salta. Al no saber esto, no sabemos dónde buscar la jurisprudencia, dónde guiarnos para llegar a una conclusión respecto de qué es lo que se quería con el juicio abreviado. Porque si ustedes leen el juicio abreviado del sistema mixto, la exposición de motivos, la 72-62, sí decía que lo toma de la ley de enjuiciamiento criminal española, bla, 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 y lo que buscaba era concentrarse en la criminalidad media, la que tenía una escala penal de hasta 6 años, por eso le pongo un límite de 6 años, era a la conflictividad media. La leve la llevamos para un lado, la grave va a juicio, y la media, la criminalidad media, entre 4, 6, 7 años quedaba, entre que no sabíamos qué hacer, entonces el juicio abreviado entraba para pretender darle una respuesta a esa criminalidad. Entonces, el legislador en el juicio abreviado del sistema mixto le puso un techo que era de 6 años. Ya vamos a ver la discusión que se armó respecto de esto. Pero vamos al juicio abreviado. ¿Qué es un juicio abreviado? ¿Qué es un juicio abreviado? Un juicio abreviado es un acuerdo. Es un acuerdo que va a realizar el fiscal con el imputado y su defensor. Eso es el juicio abreviado. Por eso cuando hablamos de la naturaleza jurídica del juicio abreviado, se habla de una transacción, se habla de un allanamiento, se habla de un negocio jurídico procesal, pero en definitiva el juicio abreviado es un acuerdo que hace el fiscal con el imputado. Acuerdo que lo hace en el marco de este principio de oportunidad reglada que rige en nuestra provincia. Este principio de oportunidad que se traduce en que el fiscal, dadas determinadas circunstancias, va a poder frenar el ejercicio de la acción penal. Va a poder decir, yo hasta acá llego, este hecho delictivo, por determinadas circunstancias, no lo voy a investigar. Con el mismo razonamiento, dadas determinadas circunstancias, el juicio abreviado es un acuerdo que va a hacer el fiscal con el imputado. El problema está en la confusión respecto de qué comprende el acuerdo. Porque el acuerdo se limita en la práctica a el monto de la pena. Acordamos el monto de la pena. Obviamente, en esto de acordar el monto de la pena, vamos a acordar la posibilidad de que la pena sea de 3 años o menos para que sea de ejecución condicional. Pero esa es otra cosa. Es un acuerdo. Por eso el juicio abreviado tiene 2 notas caracterizantes que son la de voluntariedad y la de previsibilidad. Voluntariedad porque nadie puede imponerle al imputado el juicio abreviado, va a ser el imputado el que va a tener que levantar la mano y decirle al fiscal, mire, señor fiscal, yo quiero llegar a un acuerdo con usted, a ver cómo hacemos. Y previsibilidad porque con esto el imputado lo que adquiere es de antemano la seguridad de que va a ser condenado a una pena determinada. No tiene la expectativa o la duda respecto de si voy a juicio de cuánto me condenarán o cuánto me darán, esto no lo tiene. En el juicio abreviado el imputado va a la audiencia de debate sabiendo que va a resultar condenado en principio a la pena que él acordó. Lo mejor que le puede pasar es que el tribunal le imponga un poquito menor, pero no va a pasar otra cosa. Entonces, voluntariedad y previsibilidad. Voluntariedad porque lo pide, previsibilidad porque ya de antemano sabe cómo va a terminar el proceso. Obviamente, el juicio abreviado, como todas las instituciones de nuestro país, están debatidos o controvertidos en su constitucionalidad. Van a encontrar muchos autores que dicen que el juicio abreviado es inconstitucional. Muchos, no es una cosa que hay una tesis muy mayoritaria y en cuantos locos que dicen no. El juicio abreviado está bien discutido, sin perjuicio de que la mayoría entiende que es constitucional. Y en la provincia de Salta existe la particularidad de que no hubo ningún planteo en ese sentido. No hay antecedentes ni en la Corte ni en el Tribunal de Impugnación respecto de un planteo de inconstitucionalidad del juicio abreviado. ¿Por qué se dice que el juicio abreviado es inconstitucional? Y si lo leen así facilito, dicen no, esto es inconstitucional. Porque afecta a 2 garantías: el juicio previo y la prohibición de autoincriminación. Los 2 están en el 18. El 18 dice que nadie puede ser juzgado sin un juicio previo, fundando la ley del hecho del proceso. Juicio previo es el debido proceso. Debido proceso, la Corte Suprema dijo que hay debido proceso cuando hay acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por un tribunal imparcial e independiente. Entonces dice, bueno, pero si en el juicio abreviado justamente no hay juicio, entonces no hay juicio previo, digamos. O sea, el juicio previo o el debido proceso no está en el juicio abreviado porque en el juicio abreviado no hay juicio. Es más, es un no juicio el juicio abreviado. Hay autores que dicen esto no es un juicio. Entonces, si no hay juicio, no hay debido proceso, el juicio abreviado es inconstitucional.
Los que defienden los que sostienen esto son Hauchen, Alberto Bovino, algunos tribunales, o sea, autores de mucha talla dicen que el juicio abreviado es inconstitucional. Otros tantos, como Brusoni, particularmente defiende la constitucionalidad del juicio abreviado porque dicen, no, muchachos, están equivocados. Si ustedes identifican debido proceso con audiencia de debate, sí, entonces el juicio abreviado es inconstitucional, porque no hay audiencia de debate. Ahora, si ustedes dicen que la audiencia de debate es el lugar donde se materializa el ambiente físico, donde se materializa el debido proceso, entonces sí hay debido proceso en el juicio abreviado. Porque por otra parte, en el juicio abreviado, como en cualquier proceso común, hay una acusación, hay una posibilidad de defensa, hay la posibilidad de producción de prueba, y está la sentencia dictada por un tribunal independiente e imparcial, con lo cual hay debido proceso. Con sus matices, con sus particularidades, con sus cosas, pero hay debido proceso, por ende, el juicio abreviado es constitucional. Les quiero decir una malísima noticia, tengo que decirlo, es una malísima noticia. Yo les voy a dedicar no menos de 1 hora y media a un tema que en la práctica demanda de 3 a 5 minutos. De hecho, cuando una vez di un curso acá en este colegio respecto al juicio abreviado y pedí que me den 3 horas, me dijeron, ¿cómo 3 horas del juicio abreviado? Y es decir, yo escribí un libro sobre el juicio abreviado y no voy a hablar 3 horas del juicio abreviado, puedo hablar 3 horas del juicio abreviado si escribí un libro sobre el juicio abreviado. El tema es que la práctica, el juicio abreviado, se ha desvirtuado tanto, que si ustedes van a tribunales les va a pasar que ha llegado a suceder, hay juzgados donde el juicio abreviado lo hace el secretario. O sea, se ha desvirtuado tanto, que hay juzgados en la ciudad de Salta, acá en un edificio de frente, donde el juicio abreviado lo hace el secretario. Es una cosa aberrante. De ahí para arriba hay cuanta irregularidad ustedes quieran. Pero bueno, el problema ese es cada uno, digamos. Yo lo voy a hablar desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista que corresponde a lo que dice la norma. Pero tengo que confesarles que yo les voy a hablar por lo menos 1 hora y media de un tema que ustedes en la práctica lo van a resolver en 2 o 3 minutos. Con muchos errores muchas veces, pero son 2 o 3 minutos al final de cuentas. Cierro el paréntesis, continúo. ¿Cuántos tipos de juicios abreviados hay? 3. Todo el mundo va a decir que 2, no, hay 3. Hay 3 porque sigue vigente el juicio abreviado del sistema mixto, que si bien desde el punto de vista normativo es muy parecido al sistema acusatorio, no es lo mismo. Tiene algunas diferencias que hay que destacar. Y hay que destacarlas porque yo muchas veces, se lo comentaba ayer a la doctora cuando estudiaba, y decía, estaba repasando, armando el curso y digo, pero a la gente no le va a importar esto si yo se lo digo. Pero debería importarles, Yo les dije que el sistema acusatorio empezó en el 2012. La lógica, el sentido común indica que en el 2012, hasta el 2012, donde regía un sistema que yo les decía que estaba colapsado, ustedes se preguntan, ojalá se lo pregunten, ¿y las causas en trámite? ¿Qué pasó con él? Porque no era hurto simple, robo, no había muchas causas muy complejas en la transición, digamos, lo que se llama hoy la transición. Son muchas y hay muchas muy complejas, ¿me entienden? Entonces, ¿qué pasó con esas causas, digamos? Esas causas están ahí en tribunales, en la caja de origen que hay enfrente, están ahí, son muy importantes. Hay muchas causas complejas, muchísimas causas contra funcionarios públicos, esas causas están en trámite. Mentira, están paradas, están en trámite, por lo menos desde el punto de vista formal. Y se pueden llegar a solucionar por medio de un juicio abreviado. No lo creo, pero posiblemente se solucionaría. Eso es importante que tengan en cuenta porque ustedes tienen que saber, por ejemplo, que hasta el 2012 había 8 juzgados de instrucción. Y esos juzgados de instrucción se transformaron en 4 nada más. O sea, los 8, 4 le mandaron las 4 causas a los otros 4. Y estos 4 a su vez se convirtieron en tribunales de juicio. Y actualmente los tribunales de juicio son tribunales de juicio, pero también tienen competencia en transición. O sea, es una cosa es un mamarracho, básicamente. Y en el marco de esa dificultad hay causas muy complejas. Sin ir más lejos, la de Yanina, la de Eugenia Yanina está regida por el sistema mixto, hay muchas causas muy complejas, Ciénaga, Aunor, hay muchas causas muy complejas que están regidas por ese sistema. Entonces el juicio abreviado rige en ese sistema. Hay un juicio abreviado propio del sistema mixto, hay 2 juicios abreviados del nuevo sistema acusatorio. Esa es la realidad, hay 3 sistemas. Yo se los voy a pasar muy rápidamente el del sistema mixto porque no lo van a utilizar. El del sistema mixto
yo necesariamente tengo que ir al gráfico porque yo soy de dibujar. Esto que yo les dibujé la vez pasada, ¿se escucha? Sí. Es el sistema de la actualidad. Hay una etapa investigativa, hay una etapa de juicio, hay una etapa eventual, que es la de ejecución, digo que es eventual porque puede estar o no puede estar según que se dicte una sentencia condenatoria a una pena de libertad efectiva, o sea que la persona va a presa. Y hay una etapa de naturaleza administrativa que es la averiguación preliminar, una etapa policial, una etapa que se iniciaría si el doctor, por ejemplo, sale a la calle, ve que el doctor le pide la camioneta, le sacaron un portafolio y se va a la comisaría, hace la denuncia. Entonces, para iniciarse esta actividad, el policía del doctor quiere robar el nombre, roba la computadora, ¿y cómo se roba el nombre? No quiere vivir, bueno. Va a hacer la consulta con el policía, va a entrevistarse con el señor que vende santos de enfrente, que es todo, una actividad administrativa, policial, que va a terminar en este momento cuando el fiscal haga la valoración inicial y diga, acá hay un delito, no hay un delito. Si hay un delito, voy adelante, si no hay un delito, la archivo. Eso es el sistema actual. Esto en detalle lo vamos a ver la semana que viene. Pero el sistema mixto, que es el que decía, estamos comentando, también tenía una etapa de investigación y una etapa de juicio. Esta etapa nació por la discusión y el juicio lo sigue haciendo el juicio común. El juicio abreviado en el sistema mixto únicamente puede tener lugar acá, en la etapa de juicio. O sea, agotada toda la investigación y materializada, concentrada toda la investigación en una resolución judicial que se llamaba autoprocesamiento. El autoprocesamiento era un paso antes de la sentencia condenatoria, porque este autoprocesamiento se reproducía en el debate y terminaba con un condena. Era muy caso, que es muy difícil, cada cosa va bien. Cuando esto ya estaba concentrado, los expedientes decían, bueno, si lo quieren hacer en buena de la acción penal, ni poco, cada cosa está concentrada. Entonces, el juicio abierto se planteaba inexorablemente acá. La Cámara recibía la causa y decía a las partes, sí, ¿quieren hacer un juicio abreviado? Porque el tribunal tenía la obligación, cuando el tribunal decía que el juicio abreviado era voluntario, ahora el sistema dice que no era voluntario porque el tribunal tenía la obligación de convocar a las partes para que adelanten su opinión respecto de si querían ser juzgados por juicio abreviado o no querían ser juzgados por juicio abreviado. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión que dice el gráfico era el ejemplo de la acusación, algo muy parecido a lo que pasa ahora, el cual tiene que ser por escrito, su presentación, su pedido de juicio abreviado, cosa que en la práctica no pasa. Una facultad de dictar medidas del juez, es una cosa espantosa, porque hoy por el 282 los jueces no pueden producir pruebas de oficio, es a pedido de las partes, en el sistema mixto los jueces podrían producir pruebas de oficio, y la limitación respecto desde el punto de vista de la pena. El juicio abreviado no procedía en cualquier caso, sino que la ley fijaba un techo y decía todo delito de menos de 6 años, hasta 6 años, puede tramitar con juicio abreviado. Los de más de 6 años no pueden haber juicio abreviado. Cuando veamos el juicio abreviado en la próxima lámina de la actualidad, esto cambia, porque hoy por hoy el juicio abreviado no tiene límites desde el punto de vista de la pena, lo que es bueno parcialmente. Ya lo hablamos después de parcial. Pero ¿qué pasó con el tema de los 6 años? Con el tema de los 6 años pasó lo siguiente. Como nosotros somos campeones en la interpretación, como nosotros somos campeones en la interpretación, basta que nos digan una cosa para que empecemos a interpretar. Entonces, cuando nos dijeron 6 años, nosotros dijimos, bueno, ¿en concreto o en abstracto? Entonces la cosa cambia. Porque al decir la norma que era 6 años y no decir nada, los tribunales lo que hacían es decir, bueno, si la norma no dice nada, debe ser 6 años en concreto. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos lo de abstracto en concreto? El robo simple tiene en abstracto una pena que va de 1 mes a 6 años. La norma, el código 164 dice el robo simple tiene de 1 mes a 6 años. Esa es la pena en abstracto. La pena en concreto es la pena que en el caso particular le puedo dar a la persona. Yo le puedo dar 1 mes, 2, 3, 4, 5, 1 año, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 años. Esa es la pena en concreto. Entonces los tribunales decían, bueno, si la ley no distingue, distingamos nosotros y veamos la 6 en concreto. Con lo cual pasaba, por ejemplo, que un robo calificado por el uso de armas que tiene de 5 a 15, nosotros decíamos, bueno, si el techo es 6 en concreto, hay que preguntar al fiscal y del fiscal, en juicio, ¿cuánto pediría usted? 5 años. Ah, entonces vamos a juicio abreviado.
Ahora, si el fiscal decía 7 años, ya no estaba el juicio abreviado. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende? Entonces, como ahí se armaba problema, porque decía, bueno, unos decían que no, otros decían que sí, que vino la 73.3 y dijo, no, muchachos, es 6 años en abstracto. Perfecto, 6 años en abstracto. Entonces, el juicio abreviado se limitaba a 2 delitos, el robo y la estafa, que tiene de 1 mes a 6 años. No había más juicio abreviado. El robo y la estafa son delitos que generalmente son sin preso, por ende, ningún abogado defensor le iba a decir a su cliente del robo o estafa, agarra un juicio abreviado, porque la causa se va a prescribir, porque si hay causa sin preso no vamos a hacer juicio nunca. Entonces, el juicio abreviado tenía muy poca aplicación. ¿Tá? Entonces, los tribunales empezaron a decir, no puede ser 6 años en concreto, en abstracto, vamos en concreto. Entonces empezaron a empujar hasta que la Corte en Jiménez, en fallo Jiménez, declaró la inconstitucionalidad de esto y dijo 6 años en concreto. Entonces, hoy por hoy, salvo el homicidio, por ejemplo, que tiene un mínimo de 8, todos los demás delitos, como tienen escalas penales que en el caso concreto pueden ser inferiores a 6, el abuso sexual con penetración tiene de 6 a 15, puede entrar por abuso por juicio abreviado, el robo calificado tiene de 5 a 15 también, ni hablar del pagamiento ultrajante, con todo eso que tiene escalas penales menores. Entonces, podían tramitar o pueden tramitar en la actualidad bajo la modalidad del juicio abreviado. El juicio abreviado no tenía uso, no tiene uso en el sistema mixto porque, como les digo, nadie le va a recomendar a su cliente que está en libertad que se someta a un juicio abreviado. Esto pasa hasta la actualidad, donde aparece el sistema procesal acusatorio que nos rige en la actualidad, que tiene 2 tipos de juicio abreviado. El juicio abreviado inicial y el juicio abreviado común. El juicio común, propiamente dicho, o como ustedes quieran. Este juicio abreviado es pan de todos los días, digamos. Todos los días hacemos juicio abreviado. Todos los días hacemos juicio abreviado. Hacemos 2, 3, 5. Ella va a hacer 5 juicios abreviados en un día, si demora 10 minutos. 5, 10, 50, no importa, puedo hacer la cantidad que quiera porque es de muy fácil realización. Pero es de muy fácil realización porque lo tomamos con liviandad. Porque el juicio abreviado es un juicio. Y en el juicio tienen que estar dadas todas las garantías de un juicio común. ¿Qué pasa en el juicio abreviado inicial? Vuelvo a la lámina, perdón. Hoy por hoy, hay, digo, ya estamos en este proceso. Como les dije, tiene esta eventual actividad, que puede ser eventual, que puede notar. Supongamos que se lo van a dar al fiscal, todo este trámite administrativo, por ejemplo, se lo dan al fiscal, y el fiscal agarra, pasa ese coso de albañiles que hacen con la arena y deja pasar nada más que lo delictivo. Porque, por ejemplo, si el doctor va a su casa ahora, que tiene alquilada la pieza de arriba, resulta que el inquilino se le fue, le dejó todas las paredes pintadas, qué sé yo, le dice, no se coló, va y le denuncia. La policía va, hace una inspección ocular, en la casa del doctor, le contrata su certificación que la pared está pintada, etc. Y demanda, identifica que el inquilino era Juancito, que se lo manda al fiscal, el fiscal lo va a recibir acá para el fiscal. ¿Esto es delito o no es delito? Porque si es delito, hablo del proceso penal. Ahora, si no es delito, yo lo dejo acá. Le digo, no, doctor, vaya a proceso civil, acá hay cumplimiento del contrato, debe tener alguna cláusula. No sé, directamente lo frena acá, no inicia el proceso penal. Ahora, si lo inicia, si hay un delito, vamos a iniciar el proceso penal. ¿Ah? En este proceso va a haber una investigación y, si Dios quiere, un juicio. El juicio abreviado que estamos viendo puede plantearse desde acá. Obviamente, en esta etapa va a estar el abreviado inicial y en esta etapa va a estar el abreviado común. Esa es la diferencia entre el juicio abreviado en esta etapa y el juicio abreviado en esta. Les cuento un secreto, no es lo mismo. No es lo mismo si ustedes ejercen la defensa. No es lo mismo si ustedes ejercen la defensa. Si viene la maestra del jardín de infante de su hijo y le dice, papá, hoy la noté medio rara a la Juancita, estaba llorando, estaba triste, yo la veía ahí, entonces yo me la llevé a la dirección. Esto pasa por los días, ¿no?
Me la lleva a la dirección, y después, ¿qué te pasa? Se largó a llorar, y me decía que tenía miedo, entonces me vino aquí, y se puso a dibujar, y mire, dibujo un monstruo. Entonces la traje a la psicopedagoga, y qué sé yo, y resulta que esta chiquita está siendo abusada. Y cuando le dije quién fue, entonces le dibujó a la familia, y le dibujó al papá, y le dibujó a la mamá, y le dibujó más grande, entonces más grande debe ser, más grande el primo que la cuida por la tarde, qué sé yo. Bueno, sí inicia la investigación. Si usted ejerce la defensa, y el fiscal está loco, eso puede ser un abuso sexual. Eso es un abuso sexual. Bueno. Ahora, ¿qué abuso sexual? Ya vamos a ver. Porque tenemos el abuso sexual simple, cada vez más ultrajante, el abuso sexual con penetración, y después todas las agravantes del abuso sexual con penetración, después tenemos la corrupción de menores, y el abuso sexual va creciendo hasta el infinito, y hasta una escala penal de 8 a 20 mil millones de años, si se concurre, qué sé yo. Entonces, yo que sea la defensa, le digo a mi hermano, ya le damos juicio abreviado, ya le damos juicio abreviado, un abuso sexual simple. ¿Cree que la mente ultrajante? Vamos a ver la mente ultrajante. No me la dejen crecer la imputación, porque si vos me permitís que investigue todo, cuando lleguemos acá, esto es abuso sexual 200 veces calificado por la guarda, por ser ascendiente, descendiente, el concurso real de corrupción de menores, delito continuado, o sea, va creciendo. Si no crece la defensa, le diría, no, cortado acá, si vos tenés que tener la investigación, la imputación va creciendo. Entonces, los niveles de conocimiento del delito son menores acá, en toda esta etapa investigativa. Al ser menores los niveles de conocimiento, es menor la calificación jurídica. Al ser menor la calificación jurídica, es menor la pena. ¿Se entiende? Pero bueno, acá tenemos un juicio abreviado. Acá, cuando las cosas llegan al juicio, tenemos el otro juicio abreviado. ¿Está? ¿Qué es el juicio abreviado? Un acuerdo que hace el imputado con el fiscal. Perfecto. Ese acuerdo se puede variar por escrito, oralmente. En la práctica, ¿saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa en la práctica? En la práctica nosotros fijamos audiencia de debate, y cuando llega el día de la audiencia de debate, están todos los testigos afuera, llega el fiscal 3 horas tarde, el diputado hace 5 horas, lo hicimos con fuerza pública, nos reunimos todos, y cuando están entrando a la sala de audiencia, el fiscal dice, che, hermano, no, que 3 años, dale, 3 años, y entra, señor presidente, vamos a hacer un juicio abreviado. Hay que desalojar a los testigos, es decir, hay que pagarle los gastos a los testigos, perdemos todo el calendario de la audiencia, porque el juicio estaba fijado para 5 días, y se hizo en 10 minutos, pero para otros 4 días no tenemos nada que hacer. Todo eso pasa en la práctica. Pero eso no es problema de ustedes, es un problema nuestro. ¿Por qué? Porque si viene el código fija plazo, nosotros no respetamos. Esa es la verdad. Entonces, fijamos la audiencia de debate de 5 días, y el día 1 viene el fiscal, que ese día se cruzó con la víctima, ese día lo tuvo el imputado y lo tuvo el defensor, arreglan ahí y se hace un juicio abreviado. Yo tuve, y acá pasa la discrecionalidad, o la inteligencia, la lucidez, la rapidez, no sé, yo tuve hace 2 meses Santiago del Estero y Balcarce, bolichito, salen 2 muchachos, se desconocen, rompen una botella, puñalada en el estómago, tentativa de homicidio. Solidaridad, Papa Francisco, pasan 2 muchachos, uno se bardea, cuchillo, puñalada, cuello, tentativa de homicidio. Los 2 llegan, tentativa de homicidio. Fiscal A con defensor B. Doctora So, lo bajemos a lesiones graves. Dale. Lesiones graves, tiene 3 años de mínimo. Este muchacho se va en libertad. Condena condicional, 3 años en libertad. Fiscal A, o sea, el mismo fiscal, pero ya no con el doctor B, sino con el doctor C, en el otro caso, doctora So, hagamos lesiones graves. No, esto es tentativa de homicidio. ¿Cuál es la diferencia? En los 2 hubo riesgo de vida, porque la puñalada de acá fue tan grave como la puñalada de acá, pero la discrecionalidad lleva a que como el fiscal A tenía buena onda con el fiscal B, le bajó a las lesiones, pero como el fiscal A no tenía buena onda con el defensor C, no le bajó y le metió tentativa de homicidio. Tentativa de homicidio, 4 años y 4 meses, pena de ejecución efectiva. ¿Está? La diferencia la sabemos, ¿no? O sea, básicamente, el artículo 26 del Código Penal dice, si vos no tenés ninguna condena anterior, y yo te condeno por primera vez a una pena que no supere los 3 años, vos la cumplís en libertad. ¿Está? 3 años y 1 día vas preso. 3 años te quedas en libertad. Esa es la diferencia entre la condena de ejecución condicional y la condena efectiva.
el límite lo marca el 3. El 3 siempre corta la celda de la cancha de fútbol, de la loma, digamos. Esa es la diferencia. El 3 marca, ¿juego con mi hijo o lo veo por el vidrio? Esa es la diferencia. El 3. Entonces, como toda escala penal, o la gran mayoría de escalas penales, la mayoría de los delitos permiten una escala penal donde hay un 3 en el medio, siempre la discusión gire lo que vos quieras, pero 3 años. Lo que vos quieras, pero 3 años. Yo te reconozco el delito que vos quieras, en tanto en cuanto de una pena de 3 años, yo te acepto lo que quieras. Esa es la negociación. En todo acuerdo que yo la negociación es esa. La acomodemos para que la escala de 3 años. Juicio organizado, juicio abreviado común. Los requisitos son, en un acuerdo de juicio abreviado, son que lo pidan las partes, o sea, que lo pidan oralmente. ¿Cómo? En ambos. En ambos. Hay una pequeña diferencia ahí, pero no viene el caso. En los dos delitos, en los dos tipos de juicio abreviado, tiene que haber una acusación, o sea, un escrito presentado por las partes donde diga el juez, mi cliente reconoce ser autor del hecho de robo calificado, eso es porque el día 3 de mayo a las 5 de la tarde, en circunstancias que circulaba por calle Mitre, aquí en España, y en ocasiones que la señora Martita circulaba desprevenida, esta le arrebató el celular y se lo corriendo. ¡Pum! Robo. Tiene que haber una acusación. Entonces el fiscal dice, yo lo acuso por el robo. Tiene que haber una determinación de la pena. Tiene que haber una determinación de la pena. Tiene que decir, por este hecho acordamos la pena de tanto. Y acá hay que hacer un gran paréntesis. Gran paréntesis. ¿Por qué? Porque acá está la diferencia esencial entre el juicio abreviado anterior y el nuevo. El juicio abreviado del actual sistema no tiene limitaciones a la procedencia del juicio abreviado desde el punto de vista de la pena. Con lo cual, todos los delitos pueden encontrar definición por juicio abreviado. ¿Y el homicidio calificado? ¿Qué hacemos con el homicidio calificado? Porque, salvo los homicidios calificados, todos los demás delitos que prevé el Código Penal y las leyes especiales tienen penas temporales. Penas temporales que tienen una escala penal de tanto a tanto. Salvo el homicidio calificado. El homicidio calificado tiene pena perpetua. No hay disponibilidad, no hay arreglo que valga. Si está con homicidio calificado, es perpetua porque la ley lo dice. ¡Pum! Después vamos a encontrar algún desprevenido por ahí que dice que la pena perpetua está bárbara, que la pena de muerte es genial. No importa, eso lo dejemos para los ámbitos donde esas actividades tengan rédito. En el ámbito jurídico, la pena de muerte es una porquería, no la vamos a discutir, es poco serio hablar de eso, entonces no lo voy a charlar el tema ese. Sí voy a hablar de la pena perpetua. Y con respecto a la pena perpetua, las cosas son dos. Primero, ¿la pena perpetua es constitucional o no? No hay duda de que la pena de prisión perpetua es constitucional. Van a encontrar, si buscan antecedentes nacionales que declaran la inconstitucionalidad de la pena perpetua, van a encontrar en la provincia de Salta antecedentes, pero tanto el Tribunal de Impugnación como la Corte de Salta han dicho que la pena de prisión perpetua es constitucional. Y los tribunales nacionales y la Corte Suprema han dicho que la pena de prisión perpetua es constitucional. Ya no hay más discusiones al respecto. Pueden encontrar algún loco que lo plantee, pero lo hace sabiendo que es constitucional. ¿Por qué es constitucional? Primero, el Código Penal contempla 4 tipos de pena. 2 privativas de la libertad, 2 privativas de derecho. Reclusión, prisión, multa e inhabilitación. El artículo 5, en la penal, reclusión, prisión, multa e inhabilitación. La pena de reclusión en la Argentina está derogada, no existe más la pena de reclusión. Está derogada por la 24660, que es la ley de ejecución, que al darle un tratamiento penitenciario igual al preso que al recluso, tácitamente deroga. No hay más pena de reclusión perpetua. Es importante porque si ustedes ven, por ejemplo, el homicidio calificado en grado de tentativa, tiene una pena de reclusión, de prisión de 10 a 15 años. Pero el homicidio tiene de reclusión o prisión, con lo cual el recluso no podría tener una escala penal de 15, pero el preso sí. Es una barbaridad, hoy está derogada, no hay diferencia entre el preso y el recluso, entre la pena de prisión y la pena de reclusión. La pena de reclusión está derogada, o sea, hay 3 tipos de pena. Prisión, multa e inhabilitación. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa con la prisión perpetua? ¿Qué pasa con la prisión perpetua? Los que dicen que la prisión perpetua es inconstitucional es porque
la Constitución Nacional por el 75-22 y todo el paquete de convenciones y tratados internacionales contemplan el derecho a la libertad, con lo cual no puede haber una norma inferior que prive a una persona de la libertad de manera definitiva. Esa es la postura más sencilla, les llamaría. Los que dicen que la pena de prisión perpetua es constitucional dicen no existe en la Argentina la pena de prisión perpetua entendida como que yo lo meto a una persona en la celda y no lo dejo salir nunca más. Porque aún la persona que está condenada a la pena de prisión perpetua tiene la posibilidad de salir con libertad condicional. Cumplidos los 35 años de prisión, la persona puede acceder a la libertad condicional. Entonces, desde el momento en que el ordenamiento penal contempla una posibilidad de que la persona salga en libertad, o sea, recupere su libertad, entonces la pena de prisión perpetua no existe. En la Argentina no existe la pena de prisión perpetua si la entendemos como que lo mete en una celda y no sale más. No. Porque aún el condenado a la pena de prisión perpetua, cumplido los 35 años, puede plantear su libertad condicional y obtener la libertad. Entonces, por eso, la pena de prisión perpetua es constitucional. Ahora, fantástico. ¿Qué pasa cuando el acuerdo entre el fiscal y el defensor es por la pena de prisión perpetua? Porque puede decir, mire, doctor, viene por homicidio calificado, bueno, le metamos homicidio calificado con circunstancia extraordinaria de atenuación, entonces ya de la perpetua baja de 8 a 25, y en la escala penal de 8 a 25 le metamos 20 años. Bueno, es un buen negocio. ¿Está? O sea, la circunstancia extraordinaria de atenuación del 80 último párrafo contempla, por ejemplo, el marido que llega a su domicilio y la encuentra a su mujer con otro hombre, y entonces en un acto reflexivo, bueno, la mata o lo mata, qué sé yo, entonces me dio una circunstancia extraordinaria de atenuación. El delito que tiene una pena de prisión perpetua dice, si concurre la circunstancia extraordinaria de atenuación, tendrá una escala que va de 8 a 25. Fantástico. Yo tengo mi cliente que la mató a la mujer, viene por homicidio calificado por el vínculo, le digo, mire, señor fiscal, hagamos una cosa, está por homicidio calificado, lo bajemos a homicidio calificado, pero con circunstancia extraordinaria de atenuación. Entonces, de la perpetua al 8 al 25. Y en el 8 al 25, yo le agarro la pena que usted quiera. ¿Quiere meterle 22? Vamos con 22. 23, vamos. 25, vamos. De 25 a 35 tengo 10 años. O sea que he ganado en la negociación, digamos. Le toca hacer entender a mi que son 25. Sí, bueno, pero es perpetua, si no, entonces esa es la diferencia. Entonces, es una negociación. Es buena negociación, fantástico. El tema está cuando no hay negociación posible, digamos. Cuando es pena de prisión perpetua. Y la negociación es perpetua. Ahí yo creo que el juicio abreviado es inconstitucional. Yo creo que el juicio abreviado ahí es inconstitucional. Yo conozco por lo menos 5 o 6 casos en la ciudad de la provincia de Salta de que se han hecho juicios abreviados con pena de prisión perpetua. Yo no lo haría nunca porque lo considero inconstitucional. Y lo considero inconstitucional porque ahí sí se afecta el debido proceso, por lo menos a mi criterio, porque si el debido proceso es acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por un tribunal independiente e imparcial, acá no hay defensa. Falta el eslabón de la defensa. Porque la defensa no cuestionó nada, digamos. No cuestionó ni la calificación ni la pena. Entonces no hubo defensa. No hubo defensa. Porque cuando yo les decía recién que el juicio abreviado, los abogados se limitan a charlar o a convenir el monto de la pena, hay mucho para discutir. Obviamente que la pena es importante porque la pena nos deja dentro de la celda o nos permite que estemos afuera. Obvio que la pena es importante. Fantástico, sí, importante. Ahora, y obviamente la calificación jurídica. Ahora, después, ¿qué hacemos con todo el secuestro? ¿Qué hacemos con las indemnizaciones? ¿Qué hacemos? También es negociable. ¿Qué hacemos con la reincidencia? Eso también es negociable en materia de juicio abreviado. Yo tuve un juicio abreviado muy gracioso donde una persona le presta el auto a los muchachos van y roban por todos lados. Roban joyas, roban muchísima plata, un chaqueño. Vienen al juicio abreviado, arreglan con una estafa y en el marco de la estafa le pagaban una indemnización de, creo que, 2 millones de pesos, donde el dicen, bueno, te doy 1 millón de pesos y el auto secuestrado. Fantástico, divina la negociación. Ahora, pará. Si el auto no es de los imputados, se lo presta a otra persona. No puede ser parte de la negociación una cosa que es de otra persona, digamos. Vino la otra persona y digo, che, muchachos, ustedes arreglen lo que quieran, pero el auto era mío. Yo se lo presté a él. Yo no tengo nada que ver en el delito. Eso no es un objeto. Se puede charlar sobre el decomiso de los bienes. Todo eso es materia de discusión en el juicio abreviado. No únicamente la pena. ¿Está? Pero eso es lo que pasa. La prisión perpetua para mí no se puede juzgar a una persona en el juicio abreviado cuando la pena sea prisión perpetua. No lo creo. ¿Van a encontrar antecedentes? Van a encontrar antecedentes. No lo creo.
Las últimas dos cuestiones con respecto al juicio abreviado. Obviamente, si tienen haciendo alguna pregunta, está bueno que vamos intercambiando. Sí. La querencia tiene que estar consentimiento. Ahora estamos llegando justamente a eso. Faltan 2 láminas, 3 láminas, 4, no sé todavía. Es buenísima la pregunta. Es buenísima la pregunta porque tuve un caso el otro día donde el fiscal le dije, no, hermano, vos estás confundido, las cosas no es así. El juicio abreviado es consenso. Yo dije eso, lo dije a la doctora se reía. El juicio abreviado es consenso. El juicio abreviado es que nos sentemos y estemos todos de acuerdo. Si hay uno que no está de acuerdo, ya no hay juicio abreviado. Hay confrontación. Así sencillo, esa es la lógica de la abreviada, que todos estemos de acuerdo. Pero el titular de la acción es el fiscal. Obviamente que tiene que estar de acuerdo, es el primero. Ahora, el titular de la acción es el fiscal en cuanto a que la inicia la acción. Ahora, cuando la inició la acción y se le sube al caballo el querellante, ya deja de ser titular autónomo. Porque si termina el juicio y en el debate el fiscal pide la absolución, pero yo tengo el querellante, entonces ahí se demuestra de que no es el titular exclusivo a esa altura. Porque el fiscal puede pedir lo que quiera, absolución por la duda, fantástico. Yo también estoy acusando. Yo también soy fiscal doméstico, soy querellante. Pero también acuso, entonces no soy titular exclusivo. Es titular exclusivo en cuanto al ejercicio de la acción, no en cuanto a la disponibilidad futura si hay un querellante. Entonces, obviamente que tiene que haber consenso. Pero ya te voy a contar el caso de eso. Sí. Sin ir más lejos, hace un par de días, la sala 6 dictó su veredicto en la causa esta del turista francés que falleció, presuntamente lo habían asesinado, y el fiscal mantuvo la acusación, pidió la condena, y la querella leyó una carta de la familia diciendo que para ello la causa había tenido más dudas que certezas, por lo tanto pedían la absolución de los hermanos Cuevas. Y pero bueno, la sala terminó condenando a uno condenando a uno, no sé, hace 12 años, si mal no recuerdo, y al otro lo absolvió por la duda. Dando vuelta al ejemplo que dice la doctora, si la fiscalía tenía dudas, pero la querella acusaba que es un caso inédito, porque la querella, independientemente de que acusa, tiene un interés particular. No está regida por el principio de objetividad que rige la actividad de los fiscales. Los fiscales deben ser objetivos, porque lo dice el código. Los querellantes no tienen que ser objetivos porque responden a un interés particular, responden al interés de la familia, no tienen por qué ser objetivos. Que la querella pida la absolución, obviamente es una cuestión psicológica, la madre no admite que el hijo esté muerto, entonces por eso le dijo al querellante, mira, voy a pedir la absolución porque mi hijo está vivo. ¿Cómo está vivo? Y no encontraron el cuerpo. El tema del homicidio sin cuerpo es un tema buenísimo para charlarlo, ¿no? Buenísimo. ¿Cómo hacemos para poner un homicidio si no tengo el muerto? ¿Cómo hacemos? Bueno, es buenísimo el tema, capaz que lo tocamos la semana que viene. La cosa es consenso, ya hablamos de la querella. Otro requisito, ¿qué pasa con la conexidad de causas en un juicio abreviado? La conexidad de causas se da cuando una persona, es un supuesto, cuando una persona comete varios delitos. Esa es conexidad de causas. Yo cometo un robo, mañana cometo un abuso sexual, paso mañana me agarro a pelear con otro, tengo unas lesiones, todas esas causas son conexas. Tramitan por tribunales separados, pero tienen relación, tienen un elemento que las relaciona que es el mismo autor. Esas causas son conexas. ¿Está? Eso tiene que ver con el concurso de delitos, qué sé yo. Cuando las causas son conexas, la ley establece que el imputado tiene que prestar conformidad con todas las causas. Si no, no puede haber juicio abreviado. Lo mismo pasa cuando en una causa hay pluralidad de imputados. O sea, un supuesto es un imputado con muchas causas, el otro supuesto es una causa con muchos imputados. Cuando hay muchos imputados, la ley establece que todos tienen que prestar su conformidad. Si tenemos un robo en poblado y en banda, porque hay 3 muchachos que salen a robar en un telecentro, roban, se dividen las tareas, uno es de campana, el otro retiene al dueño del telecentro, el otro se acuerda de las cosas, roba en poblado y en banda, bueno, los 3 tienen que prestar conformidad, si no, no se puede hacer un juicio abreviado. Esto es todos los días pasa, todos los días pasa. Porque lo que pasa todos los días, todos los tribunales lo hacemos, no hay una excepción, todos los tribunales lo hacemos, es qué pasa cuando los cito a los 3 imputados y no vienen los 3, vienen 2 o viene 1. Y ese uno dice, no, yo quiero ya terminar con esto, y los otros 2, ¿qué hacemos? Los tribunales de juicio lo terminan aceptando, ¿no? Cosa que es muy peligrosa. Esto se lo tengo que explicar también. A ver, un segundo. Este curso lo que tiene de bueno, lo mejor que tiene este curso, porque me permitieron probarme así, es que es de capacitación en derecho penal también.
el derecho penal no le da Bolivia, el derecho del proceso apunta a que hay que hacer el derecho penal. Ustedes saben así en términos generales que tiene un concurso legal con la hora. Ustedes saben en términos generales cuál es la diferencia entre el concurso legal y el concurso ideal. El concurso aparente y el continuo consecutivo. Ahí dice ahí. Concurso real, son muchos hechos, dos o más hechos cometidos por una misma persona. Yo cometo un robo hoy, cometo un robo mañana, cometo un robo pasado mañana, cometo unas lesiones, mato a una persona, cometo un homicidio. Todas esas causas que se van armando concurren de forma real entre sí. Hay un concurso real de causas, un tema procesal. Todas las causas se van tramitando por distintos tribunales, pero son un concurso real. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la parte emocionante del concurso real? La escala penal. ¿No? Si yo tengo, por ejemplo, un robo, ¿no es cierto?, que tiene una pena de 1 mes a 6 años, yo salgo, robo algo. Voy mañana, mato a la persona, cometo un homicidio. Un homicidio, el homicidio tiene de 8 a 25, ¿no es cierto? Estos dos delitos concurren al concurso real de delitos. ¿Cuál es la pena de este concurso real? ¿Qué pena? O sea, ser autor de robo en concurso real con homicidio simple, ¿qué escala penal forma? ¿Qué escala penal forma? El código lo que dice, se tendrá como mínimo el mínimo mayor y como máximo la suma aritmética del máximo que nunca podrá pasar de 50 años. Entonces, el mínimo mayor es 8. 8 es el mínimo. La suma aritmética de los máximos da 25 más 6 son 31. Entonces, la escala penal que se forma, si yo soy defensor de robo, de concurso de homicidio simple, es una escala penal que va de los 8 a los 31 años. Nunca puede pasar de los 50, dice la ley. Porque si yo tengo 2 homicidios, tendría una escala penal que va de los 8 a los 50 años. El mínimo es el mínimo mayor, el máximo es la suma aritmética de los máximos, que nunca puede pasar de 50 años. Ese es el concurso real. ¿Ah? Ese es el concurso real. El concurso ideal es cuando una conducta, una sola, acá hay muchas conductas. ¿No es cierto? Acá hay muchas conductas. En el concurso ideal hay una conducta que cae bajo más de un tipo penal. Yo la agarro a la vecina, la toqueteo, la apretujo, le meto un palo en la vagina y después la accedo carnalmente. Hay una conducta, prolongada en cierto tiempo, que fue pasando por varios tipos penales. Cuando la toqueteé era abuso sexual simple, cuando le metí el palo en la vagina era gravemente ultrajante, cuando la penetré es abuso sexual con penetración. La misma conducta fue pasando por distintos tipos penales. ¿Está? Es un ejemplo burdo, ¿no? Porque ahí se discute si conjunto aparente, ¿no? Todas esas conductas quedan absorbidas por el tipo más grave, en este caso, el abuso de penetración. Entonces, cuando hay una conducta que cae mal en más de un tipo, se aplica la pena del delito más grave. ¿Está? Hay una conducta que va cayendo en más de un tipo penal. La escala penal para ese concurso de delitos es la escala penal del delito mayor. Esto, el único supuesto de concurso que van a ver en la práctica es el abuso sexual en concurso con la corrupción de menores. Si yo abuso de mi sobrinita todos los días a lo largo del tiempo, porque la toqueteo, la beso, le hago que ella me toque en partes íntimas, al mismo tiempo en ese contexto le hago ver películas pornográficas, le muestro revistas pornográficas, la toqueteo, etc., va a ir el abuso sexual, que va a ser el principio continuado, el concurso ideal con la corrupción de menores, porque la corrupción de menores tiene otro bien. El abuso sexual, la reserva sexual de la víctima es bien jurídico penalmente tutelado, en el delito de abuso sexual. En el de corrupción de menores, el bien jurídico penalmente tutelado es el normal desarrollo sexual de la víctima. Si yo a una chiquita de 5 años, desde los 5 años, le hago ver películas pornográficas, todos los días le hago ver películas en el lugar de Pepa, una triple X, esa conducta puede torcer el normal desarrollo sexual de la víctima.
No sé si lo va a torcer. El tipo penal no exige que lo tuerza, exige que sea una conducta idónea para torcerlo. ¿Se entiende esto o no? Entonces, esas dos conductas concurren de forma ideal. Son las mismas conductas que caen en el abuso sexual y caen en la corrupción del menor. En ese caso, la escala penal para ese concurso es la del delito mayor. En este caso, el abuso sexual. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? El concurso ideal es importante. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una conexidad de causas, porque cometí muchos delitos y llego a un juicio abreviado, yo tengo 5 robos, en el marco del juicio abreviado yo no le puedo decir, no, señor juez, yo acepto los 4 primeros robos, en el quinto yo no tuve nada que ver. No. O acepto los 5 o vamos a juicio común. No hay abreviado ahí. ¿Está? Eso es conexidad de causas, no se puede. O acepta los 5 o no acepta ninguno y vamos a juicio ordinario y pelea los 5 o confesa los 5, hacer lo que quiera, pero en el juicio ordinario ya cambia. Este es el ámbito. Lo mismo pasa cuando hay 3 imputados. O aceptan los 3 o vamos a juicio ordinario. No, pero no tiene nada que ver. No. O aceptan los 3 o vamos a juicio ordinario. Esa es la fácil, porque están los 3 en la sala. Y cuando uno no viene, ¿saben lo que hacemos todos los tribunales? Le hacemos el otro juicio a los otros 2. ¿Está? ¿Cuál es el peligro de eso? Que no debe haber casos, yo no lo conozco, pero debe haber que ahí está un problema. El otro día me fui a una consulta, una jueza tiene una causa con 20 imputados por tenencia de droga, tenencia de droga con fines de comercialización. 20. La familia, el novio de la hija, que todos ven, que la lleva en la moto, que la otra que hace esto, que la otra la corta, que la otra la envuelve, que la que olé. De los 20, 19 aceptan un juicio abreviado, el otro no. ¿Qué me dice la jueza? No, yo le estaba a los 19. ¿Por qué? ¿Y el otro qué va a hacer? Hay que hacer juicio ordinario. No, ¿por qué? Primero, si yo le hago el juicio a los 19 y lo separo a los 20, yo no puedo ser el juez después del 20. Yo ya juzgué en este hecho y ya me tengo que inhibir. No, me tengo que inhibir. Si yo juzgué a estos 19, en esta plataforma fáctica no lo puedo juzgar al 20 en la misma plataforma fáctica. Ya perdí imparcialidad. ¿Tá? Me tengo que apartar. Fantástico. Si yo me aparto, tengo que pasar la causa al juez que le sigue. Entonces es fácil, yo se lo paso a la doctora. La doctora me agarra y lo juzga al 19, al 20. Y el 20 dice, si los autores son ellos. ¿Por qué? ¿Cómo saben que los autores son ellos si yo te estoy jugando y prueba en tu contra? No, porque ellos me han hecho la culpa a mí. Y se empiezan a cruzar los datos y el juez que recibe la causa no puede hacer un juicio. Es muy complicado. Es muy complicado. Porque una empresa delictiva, o todos aceptan, pueden dividir la participación, nadie lo hace. Mire, ¿sabe qué, fiscal? Lo que le propongo es lo siguiente: ese es el robo en poblado de banda, no en poblado de banda. Hagamos robo simple, porque él no fue autor del robo en banda, sino que fue el partícipe secundario. O fue partícipe primario, pero no fue autor, fue coautor, fue partícipe. Entonces, si se cae un coautor de la banda, ya no hay banda, porque banda hay 3 o más. Para que haya robo en poblado y banda, la banda es 3 o más personas. Si a la banda le volteamos a una persona, porque la sacamos de coautor y la bajamos a partícipe, entonces ya no hay banda, entonces hay robo simple. Entonces, de 3 a 10 le voy de 1 a 6. ¿Se entiende la negociación? Estas son las negociaciones que hay que hacer. El partícipe primario, el partícipe secundario, el auxiliador subsequens, el cómplice, el instigador, son todas participaciones, forma de participar en un delito que tiene una responsabilidad penal diferente y que pueden hacer un cambio de calificación. ¿Estamos? ¿Sabe qué, señor fiscal? Es robo con arma porque mi cliente le sacó la punta, pero la punta no está secuestrada. Entonces, no es robo con arma, es robo simple. Si encontramos un fiscal tolerante, dice, es que, bueno, también, robo simple, pero con una pena alta. Bueno, robo simple, pero con una pena alta. Entonces, de 5 a 15 a 1 a 6. De 1 a 6 vamos a 5, vamos a 5. De a 6 vamos a 4, vamos a 4. Vamos a 3 condicional, vamos a 3 condicional. Pero en la negociación todo eso es la negociación. ¿Está? Eso es el juicio abreviado, esa es la conocida de causa y esa es la prueba de resultado. Finalmente, no sé qué va a hacer finalmente. Quedó el concurso aparente. El concurso aparente y el delito continuado. El concurso aparente es un poco esto que te dije, el abuso sexual que va creciendo en intensidad. Sí. Porque en realidad el concurso aparente es cuando aparentemente concurren 2 leyes, pero una termina absorbiendo la otra. No hay concurso aparente. O sea, aparte es una figura que no está en el Código Penal, esa es una invención doctrinaria. Lo mismo que el delito continuado. El delito continuado es un invento de la jurisprudencia. ¿Saben lo que es el delito continuado? ¿Sí se acuerdan del collar de perlas? ¿Se acuerdan del ejemplo del collar de perlas ese de la facultad? Ese que decía, yo me quiero robar un collar de perlas,
no me puedo llevar el collar, me voy a llevar una perla cada día, digamos. ¿Se entiende? O me quiero llevar una máquina, es una copadora, y entonces llevo de una rueda. El fin era llevarme la máquina. La modalidad fue ir por partes. ¿Tá? Hay una conducta reiterada en el tiempo, pero, o sea, dividida en el tiempo, que concursaría realmente, pero la intención, el aspecto subjetivo es el mismo, el único. Eso es lo que pasa, bueno, se aplica en el abuso sexual. El hombre que abusa todos los días, o claro, me abusó desde los 5 a los 12 años. ¿Cuándo te abusó? Y siempre. ¿Cuándo? Cada vez que tenía oportunidad. Bueno, ¿cuándo? No, me acuerdo una vez, cuando mi mamá se fue al súper, ahí me abusó. ¿Y dónde estaba? En la pieza. Ah, buenísimo, la tengo en mente. ¿Cuándo más? Y no siempre. ¿Cuándo? Y cada vez que podía. Una vez me acuerdo, puma, te identifica otro hecho. Y después, y no siempre, después, cada vez que pasaba, puma, me tocaba. Decime, escribime, identificame hechos para que no los pueda concursar. Si no los puedo identificar circunstancialmente, yo le puedo decir, a ver, señor, ¿qué tiene usted para decir respecto de los 12 o 15 años de la señora esta? De los 12 o 15. Al señor, esta persona dice, un día usted la llevó, estaba la foto de Diego ahí en la pared, ¿se acuerda? Porque la tiró a la cama, ¿se acuerda? Estaba la foto de Diego, estaba en la sábana, ese hecho, ahí está, circunstancial, lugar, tiempo y modo. ¿Qué tiene para decir de ese hecho? No le puedo decir, ¿qué tiene para decir de los 12 o 15? Entonces, ahí entra el delito continuado. La uso de manera continuada. El delito continuado, al no existir, lo que permite es movernos en la escala penal. Un delito de abuso sexual continuado va a tener una escala penal simple, pero nos va a permitir irnos cerca del máximo cuando tengamos que individualizar la pena. Acá viene el actor civil y la querella. ¿Se acuerdan qué había pasado? ¿Se acuerdan que yo les dije que el actor civil era la víctima que ingresaba al proceso penal en busca de una reparación económica? ¿Está? Bueno, ¿qué pasa con el actor civil? El actor civil, que generalmente en los juicios de la provincia, la Fiscalía de Estado tiene la obligación legal de presentar, siempre se presenta la Fiscalía de Estado, por más que el hecho sea una tontera, el actor civil no tiene una pretensión penal, con lo cual en el marco del juicio obrero no entra en la negociación. La negociación, que es respecto de la calificación jurídica y la pena, es un hecho ajeno a las facultades que tiene el actor civil. Entonces el actor civil ahí no entra. Ahora, el actor civil sí demandó una indemnización. Entonces lo que prevé la ley es que el actor civil puede plantear un acuerdo en cuanto a la cuestión civil y el juez lo va a homologar. Y mira, respecto a la pena, arreglaron entre el fiscal y el querellante o el imputado, a mí eso no me importa. Ahora, respecto de la cuestión civil, sí arreglamos que va a pagar tanta plata en tantas cuotas, tal cosa. Tenemos un acuerdo, el juez lo homologa. Y si no hay acuerdo, se va a hacer civil. ¿Está? Ese es el trámite de la víctima constituida en actor civil. Si no arreglan la plata en sede penal, se van al civil. ¿Está? Pero puede proseguir el acuerdo con el otro lado. ¿Qué acuerdo? El del fiscal. Obvio. Si no hay problema, eso el actor civil anda a reclamar a sede civil. No hay problema. Ahí, como pueden ver, la ley establece una cuestión que es bastante llamativa y se las explico. Dice, si no hubiera acuerdo, quedará expedita la vía civil. Es decir, si no te pusiste de acuerdo, anda a reclamar vía civil. Pero las partes civiles podrán recurrir en casación en tanto la sentencia pueda influir sobre el resultado de un reclamo ulterior en el fuero correspondiente. O sea, si vos no arreglaste la plata acá, yo te digo, andate al fuero civil. Anda a reclamar allá. Entonces, ¿qué vas a recurrir? No, entonces dice, la cosa civil puede recurrir cuando la sentencia lo puede afectar. ¿Saben cuándo pasa esto? En los accidentes de tránsito, en las lesiones graves, por ejemplo. Las lesiones graves, cuando el actor civil demanda, no sé, 3 millones de pesos porque viene calificado de hecho como lesiones graves y en el marco de un juicio obrero lo bajan a lesiones leves. Esa sentencia puede influir en un reclamo posterior en sede civil porque en sede civil yo le voy a pedir más plata. El juez civil me va a pedir la causa y va a ver que no eran lesiones graves, sino que eran leves. Entonces me va a bajar el monto indemnizatorio. Ahí es cuando el actor civil puede recurrir. Si va de la tentativa de homicidio que contaba recién y lo bajan a leves. El fallo entero. El fallo entero. El actor civil puede decir, no, él era por homicidio calificado en grado de tentativa y lo bajaron a lesiones graves. No. Esa calificación jurídica a mí me va a afectar en un reclamo posterior. ¿Tá? Entonces, ahí en ese caso puedo recurrir. Obviamente, esta audiencia, volviendo ya encaminándonos con el tema del juicio, pasemos a otro. Tenemos un acuerdo firmadito,
o no, vamos a un tribunal de juicio, nos paramos delante del juez, está el defensor, el imputado, el fiscal, a veces el fiscal que tiene para decir, no, señor fiscal, juez, venimos a ratificar el acuerdo que les presentamos por escrito. O le quiero contar, señor juez, que recién en el pasillo llegamos a un acuerdo, se lo quiero explicar para ver si usted lo homologa el juicio arriba. A ver, cuénteme, bueno, me llevó a la conclusión, nos hemos acordado con la defensa que fulanito es autor del delito, entonces lo vamos a calificar de esta manera y le pido la pena de tanto. Muy bien, señor defensor, ¿qué tiene para decir? Sí, señor juez, acepto, es verdad, eso es lo que hemos acordado recién, yo presto conformidad. El imputado, ¿qué va a hacer? Acá viene el cuestionamiento constitucional que le hablaba recién. El artículo 19, el 18 de la Constitución Nacional dice: nadie puede ser obligado a declarar en contra de uno mismo. Y el juicio abreviado dice que el imputado tiene que confesar, no dice que tiene que reconocer, tiene que confesar. De hecho, dice que tiene que confesar circunstanciadamente. No es cualquier confesión, es una confesión circunstancial. Es decir, no es, sí, yo fui, no. Ese día yo iba por ahí, entonces, como andaba necesitando plata, le robé, salí corriendo, escondí las cosas, la vendí. Confesión circunstancial. Sí, pero ¿cómo confesión circunstancial? Si el 18 dice nadie puede ser obligado a declarar contra, el 18 dice nadie puede ser obligado a declarar contra uno mismo. Entonces es inconstitucional, dicen algunos. Y a simple vista podríamos decir que sí, pero en realidad no, porque la garantía constitucional lo que vino a garantizar era la tortura. Como la gente en los procesos históricos era torturada para que confiese, la prohibición de declarar contra uno mismo vino a bloquear la posibilidad que mediante la tortura obtengamos una confesión. No que en este caso, en el juicio abreviado, la confesión es voluntaria. No es tan voluntaria. Porque yo digo, mirá, si vos confesás, te vas en libertad. Si no confesás, te quedas preso, entonces no es tan voluntaria. Hay otra manera de tortura, dicen algunos. Pero bueno, supongamos que no hay tortura, tiene que confesar circunstanciadamente el hecho. Fantástico. Y si no lo hace, si no lo ratifican, se cae. Punto, se cayó el acuerdo. Pero vos lo firmaste, no, sí lo firmé, pero lo pensé bien, no lo ratifico. Eso lo puede hacer el fiscal, lo puede hacer la defensa, lo puede hacer el imputado, no ratifico, punto, se acabó el problema. Y acá viene para la querella. Porque muchas veces pasa 100.000 expedientes y la querella tiene 5. El fiscal dice, mira, si hace juicio abreviado, por mí bien. Ahora te dice, no, a mí no me da lo mismo. Porque la familia quiere prisión perpetua y uno está bajando homicidio simple. Entonces, para mí no es lo mismo. Yo quiero, bueno, hagamos juicio abreviado. No. Yo no presto conformidad con el abreviado. ¿Qué pasa ahí? Hay fiscales que dicen que la opinión de la víctima no es vinculante. Porque ahora, cuando hablemos de la próxima lámina de la víctima, es verdad, en el marco del juicio abreviado, habla el fiscal, habla el defensor, habla el imputado y se le escucha a la víctima. Se le escucha a la víctima. La víctima solita, la víctima buenita, damnificada solita, no la víctima constituida en parte, no empoderada, no ahí sentada como querellante o actor civil, la víctima solita. A esa víctima es la que se escucha. Ya vamos a ver qué va a decir esta víctima. Cuando el creyente no presta conformidad, yo creo que el acuerdo se cae. ¿Por qué? Porque la abreviado es consenso. O nos ponemos todos de acuerdo o no hay acuerdo, vamos a juicio. ¿Está? Eso me pasó hace poco, el fiscal me dice, bueno, pero la opinión de la víctima no es vinculante. Es verdad, la opinión de la víctima no es vinculante. La víctima sola, no la víctima constituida en parte. Cuando la víctima es parte, ya es otra cosa. Ya no es víctima, es creyente, es parte. Entonces, la opinión del creyente sí es vinculante, para mí. Este mismo fiscal me dice, bueno, fantástico, yo le voy a pedir la pena de prisión de homicidio simple, que él pida el homicidio calificado y el juez tiene la facultad de aplicar una pena menor. Sí, tiene la facultad de aplicar una pena menor. En el marco de un debate, el que marca el techo de la pena es la acusación. Si el fiscal pide en el juicio 8 años, el tribunal podrá ponerle 8 años, podrá ponerle menos, podrá absolverlo. Nunca podrá aplicar una pena mayor. ¿Ah? Entonces el fiscal me dice, bueno, yo pido simple, yo pido 25 años, la querella que te pida perpetua y vos le aplicas la del homicidio simple. Sí, eso puedo hacer en el marco de un debate. En el marco del juicio abreviado, no. El juicio abreviado es consenso. O nos ponemos de acuerdo o nos vamos al juicio ordinario. Es así de sencillo. Entonces, si la querella no presta conformidad, para mí la cosa se cae. Y acá tenemos la participación, como les decía, de la víctima. Señor fiscal, ¿cómo es el acuerdo? Sí, hemos acordado en calificar el hecho como tal. ¿Acepta el hecho? Sí. ¿Lo ratifica? Sí. ¿Usted fue el autor del hecho? Sí. ¿Por qué lo hizo? No, estaba con nada. Bueno, fantástico. ¿Acepta la calificación pública? Sí. ¿La pena? También, fantástico. Señora víctima, usted, señora, yo siempre digo, señora, usted activó con esto este procedimiento. Usted le dio inicio a todo esto. La ley manda a que nosotros la escuchemos. Su opinión no es una opinión jurídica, porque usted no tiene por qué saber de derecho. Nosotros lo que queremos saber es qué opina usted de todo esto.
¿Usted está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Le parece la pena bien? ¿Le parece mal? ¿No le importa el conflicto? ¿Qué es lo que quiere, señor? A ver, la queremos escuchar. Entonces la víctima dice, sí, es un atorrante, pero bueno, que salga, son unos corruptos todos, usted también es un corrupto, vaya a ser la gran. Pasa lo que quiera, no va a decir lo que quiera, es la víctima, tiene derecho. Lo que, no tengo nada, no es vinculante. No estoy de acuerdo, son unos delincuentes, porque yo quiero que quede por toda la vida, porque yo he escuchado ahí con un abogado en la tele decía que era pena perpetua, era pena de muerte, no, se me pone un robo allí. No, yo he escuchado a uno que decía pena de muerte, entonces hay que matarlo, no, tranquilo. Eso es fantástico. Diga eso, que constancia en acta, es su opinión, me parece fantástico. No es vinculante. Yo me puedo solidarizar o conmover, o puedo decir, me parece bien, pero el juicio está, los cauces legales se han dado, están respetados todos los parámetros, vamos para adelante. Lo que sí pasa, hay un consenso por ahí medio tácito, un acuerdo tácito entre algunos fiscales que dicen, mira, yo te hago este acuerdo, ahora si la víctima no quiere, yo lo retiro. Hay muchos fiscales que dicen, ya, yo el habido lo firmo, ahora si viene la víctima y me dice que no está de acuerdo, yo voy a juicio ordinario, yo voy a respetar la opinión de la víctima. Hay algunos fiscales que dicen eso. Discrecionalidad absoluta. Porque también pasa, y pasa en lo de violencia de género, que pasa lo siguiente. Viene el imputado por lesiones leves agravadas por acción de pareja, en concurso ideal o real con desobediencia judicial, en concurso ideal con amenaza 5 hechos, en concurso ideal con coacción 3 hechos, así una calificación jurídica. 200.000 años de pena forma la escala penal. Acuerdo, pim, pum, pam, la víctima, sí, dice, yo estoy de acuerdo, ahora, ¿sabes qué? Este sigue yendo todos los días a la casa. Es más, ayer a la tarde estaba ahí y me dijo, ya nos vemos mañana en tribunales, ¿no? Entonces, no sé por qué le ponen la desobediencia judicial. Y entonces, ¿cómo es, señora? Sí, ayer a la tarde, ayer a la tarde estoy ahí, va, siempre te di, entonces el fiscal dice, señor presidente, yo firmé un acuerdo, pero acabo de escuchar a la víctima que introdujo una situación que yo no sabía, una situación que yo me acabo de enterar, entonces, en base a esto, yo voy a retirar mi conformidad. Y el acuerdo se cae. Punto, vamos a juicio ordinario, y rechazo, vale, lo hago otra cosa. Si el acuerdo no se suscribe, se destruye el incidente, se lo rompe efectivamente y se lo manda a otro juez porque yo ya no puedo intervenir, yo ya intervine en este proceso. Me voy a la casa. ¿Está de acuerdo el fiscal? ¿Está de acuerdo el defensor? ¿Está de acuerdo el imputado? ¿La víctima está de acuerdo o no? No nos interesa. Le toca al tribunal. El tribunal en el 99,99% dice vamos, pumba, se saca la calificación, homologa, sentencia, condenando, paquete, a casa. Eso es lo que pasa en la práctica. En la teoría, el tribunal tiene la posibilidad de rechazar el acuerdo. Tiene la posibilidad de rechazar el acuerdo por dos circunstancias. En razón de un mejor conocimiento de los hechos o por su discrepancia fundada con la calificación. La ley parece que da dos cosas, en realidad es una sola porque no podemos dividir el hecho del derecho, entonces el juez puede decir, mire señores, está todo bien, pero yo no voy a homologar este acuerdo porque para mí el hecho es distinto, la calificación jurídica no es la que ustedes han acordado, entonces yo no admito este acuerdo, lo destruyo y se lo mando a otro tribunal para que le haga el juicio. ¿Está? Me pasó, por ejemplo, en los robos con armas cuando dicen eso. La víctima dice, no, yo venía caminando, me puse una punta acá, yo vi que era un tramontina, que ellos no lo secuestraron. Entonces el fiscal dice, señor presidente, si bien originariamente acusé por el delito de robo calificado, hoy he hecho una nueva valoración de los elementos probatorios y advierto que no se cuenta con el secuestro de elementos punzocortantes que identificó la víctima, entonces considero que en el caso de llegar a una eventual audiencia de debate no voy a lograr acreditar esa circunstancia y evidentemente va a quedar el robo simple. Entonces, para que quede el robo simple allá, lo traigamos robo simple acá y vamos para adelante. ¿Está? Entonces el juez puede decir, no, señor fiscal, a mí me encanta ese razonamiento. Ahora, hay 233.000 millones de jurisprudencia que dicen que la aportación de un arma no se la acredita con el secuestro del arma. Obviamente, si tenemos el arma, acreditamos, no hablemos más. Ahora, si el víctima dice, era un elemento punzante, estaba frío, yo vi que era una punta larga, que algo brillaba, le vi el mango que era medio marrón, sí, si la describe, evidentemente yo puedo tener por acreditada la existencia del arma a partir del testimonio de la víctima. Entonces, señor fiscal, me parece fantástico su razonamiento, pero yo no voy a homologar porque yo necesito conocer mejor este hecho, porque ese conocimiento me va a dar una nueva calificación jurídica. Entonces, no homologo el acuerdo. Bueno, a la casa vayan a discutir a otro lado. Ese vayan a discutir a otro lado tiene una particularidad en la ley,
porque la ley no dice cuántas veces se puede plantear. Entonces yo le digo, fiscal de la defensa, doctora, vamos al tribunal de al lado y presentemos el mismo acuerdo, que algún juez vamos a encontrar que no homologue. ¿Eso se puede? Sí se puede, porque la ley no lo prohíbe. Hay algunos autores, yo entre ellos locos, que interpretamos de que se puede meter un solo balazo, no 10 balazos. Pero bueno, pasa que si recibo la causa yo, veo que hay una constancia ahí que dice se destruyó el incidente, bueno, acá han hecho algo, no se homologó, viene el defensor del fiscal y dice, mira, acá tenemos un acuerdo. A ver cómo el acuerdo, no, que no secuestramos el arma, entonces robo calificado o robo simple. Ah, bueno, pumba, condena. O digo, no, che, el robo calificado se puede probar con testimonio en víctima, lo rechazo. Bueno, me voy por la cuerda al tribunal del lado y le sigo preguntando, y voy por todos los tribunales de alguna, encuentro un juez, me dice, no, está bien, martillo. Eso no se podría, pero pasa. Yo creo que el método alternativo de resolución de conflicto es una sola vez. Si fracasó, vamos al debate. Pero conozco supuestos en los cuales se va pasando del tribunal. Es como me digo, mete un amparo al doctor. Si el doctor me lo rechazo, le voy a este y le meto el mismo amparo. Y si me lo rechazo, hasta que encuentre un juez que me resuelve el amparo a favor. No, no es así tampoco. ¿Tiene un plazo? ¿Cómo? ¿Tiene un plazo? No tiene un plazo ni un número. No dice la ley. Podrá plantearse una única vez, no lo dice. Entonces, muchas veces pasa eso. Lo que para mí está mal. Entonces, conclusión. Acuerdo, escrito o no, o verbal, conformidad de todas las partes, sentencia del tribunal. El tribunal tiene la posibilidad de no admitir el acuerdo, obviamente que la tiene, pero los supuestos son muy pocos. Dato ilustrativo, en el marco del juicio abreviado se debe discutir todo. La reincidencia, porque no es lo mismo que declaran reincidente que no me declaran reincidente, no es lo mismo que declaran reincidente por primera que reincidente por segunda, no es lo mismo que decomisen los bienes que me lo devuelvan los bienes, no es lo mismo. Entonces, en el marco del juicio abreviado hay que discutir todo. Y lo último es la recurribilidad. ¿Se puede recurrir la sentencia que condena a una persona en el marco del juicio abreviado? Se puede. Entonces, porque la ley dice, el recurso de casación se rige por las disposiciones comunes. Entonces, hay dos cuestiones. Si el doctor dice robo simple 3 años y el imputado dice robo simple 3 años y el juez dice robo simple 2 años y 6 meses, obviamente que es casable. Si la sentencia se aparta de lo acordado, es casable, obviamente, porque la sentencia perjudica a uno. El fiscal dijo, yo voy a abreviado si es por 3 años. La defensa dijo, bueno, te hago 3 años. El tribunal dice, la verdad es que no es para 3 años, es para 2 años y 6 meses. Bueno, le están causando un perjuicio al defensor, al fiscal, porque el fiscal había consentido el juicio abreviado únicamente si era por 3 años. Cuando hay 2 meses, pumba, casación, no hay problema. El problema se plantea cuando la sentencia se ajusta estrictamente a los términos de acuerdo. El fiscal dice robo simple 3 años, el defensor dice robo simple 3 años, el imputado acepta robo simple 3 años, la víctima dice me parece bárbaro, el tribunal dice robo simple 3 años, vamos a la casa, y después viene el recurso de casación. Entonces, che, ¿por qué casación? La teoría de los actos propios no se puede casar. No, sí se puede casar. Sí se puede casar, la Corte Suprema me lo dijo en Arauz, sí se puede casar. ¿Por qué? Veamos, che, pero si vos dijiste 3 años y da 3 años, ¿por qué no lo casaste? Diría yo, está loco. ¿Por qué? Los que dicen que no se la puede casar van a la teoría de los actos propios. Che, si vos consististe 3 años, ¿por qué me la casas por 3 años? Pues si me corro, está bien, te perjudica. Si no me corro, nada, es esto lo que falta, esto se falló. Dice, lo de la teoría del acto propio dice no se puede casar. Dice, ¿por qué? Porque el principio de taxatividad de los recursos está en todos los códigos procesales del país, que dice, toda resolución se puede casar en los casos específicamente establecidos por la ley, por las personas específicamente habilitadas en ley, y en tanto y en cuanto tengan un interés legítimo. En este caso no hay un interés legítimo, ya 3 años, fue 3 años, no hay interés legítimo, eso no es casable. Falta un requisito, dicen, para que proceda un recurso, que es el interés legítimo, y que el fallo sea revisado y eventualmente modificado. Ahora, la otra mayoría, que la otra, si se quiere mayoritaria, es que sí se la puede casar. ¿Por qué? Yo acá en mi libro cito, la última página, lo quiero leer porque acá tenemos amigos de él. Déjenme que lea esto porque quiero leerlo. Acá. Dice, yo le voy a leer la parte práctica. En el ámbito local, quien sostiene esta postura es el histórico juez penal doctor Bernardo Antonio Ruiz, quien desde una visión netamente práctica hace referencia al cambio de opinión del imputado, ahora condenado,
la presencia de un nuevo consejo profesional como una circunstancia no prevista en la ley y frente a la cual mal puede vulnerarse el derecho de este a obtener la revisión de fallos por un tribunal superior. El otro gobernador, Antonio Ruiz, al margen de ser el padre del intimísimo amigo nuestro, es el juez penal más grande de la provincia de Salta. Tiene 50 años como juez. Antes tiene otros tantos años en la carrera judicial. Es una joya. Bernardo, yo fui secretario de él, Bernardo decía, no, ¿cómo no va a poder casar? Y daba un ejemplo muy gracioso, porque Bernardo decía, viene Pedrito con zapallo con cinto, hay un abogado que se le dice zapallo con cinto, en la jerga tribunaliza. Viene con zapallo con cinto, agarran por 5 años, pumba, lo condena a 5 años, tiene 10 días para casar. No, ¿por qué va a casar si con zapallo con cinto, agarró 10 años, 5 años y lo condenó a 5 años? Bueno, se va Pedrito al penal, lo meten en la celda, llave, está con los muchachos. ¿Y qué ha pasado, amigo? No, 5 años. ¿5? No, ¿cómo 5? ¿Qué pagó? ¿Y zapallo con cinto? No, está loco zapallo con cinto. El mío te saca por 3. ¿En serio? Sí. El mío te saca por 3 porque el mío lo conoce a los jueces, le tira un mango a los jueces, te saca por 3. No, ¿qué? Por 3 y zapallo con cinto es bueno. No, te saca por 3. A ver, llamalo. Lo llaman y viene. No, yo te saco por 3 ya. Ya, no, pues si zapallo con cinto ahí, chaval, no. No, yo te agarro por 3. Y pum, meten el recurso de casación. Yo le puedo decir al diputado que no puede recurrir porque consintió. No, porque el derecho a recurrir es un derecho constitucional, digamos, es un derecho absoluto, muy superior a cualquier norma procesal. ¿Tá? Entonces, no le puedo negar el derecho al recurso. Aún sea una cuestión antojadiza o lo que fuera, o un cambio ambivalente, qué sé yo, si él me mete el recurso de casación, yo se lo tengo que conceder. Siempre al diputado. Obviamente. Porque el fiscal no tiene derecho constitucional al recurso. El que lo tiene es el imputado, la persona, no la institución. ¿Tá? Entonces, la querella tampoco no tiene. El imputado, si me mete un recurso de casación, yo se lo tengo que conceder. Porque los que dicen esto, cosa que no pasa lamentablemente en Salta no tenemos previsibilidad. Nosotros dictamos una sentencia condenatoria, si la agarra el vocal 1 de la sala 1 de impugnación dice A, si la agarra el 2 dice B, si la agarra el 3 dice C, si la agarra la sala dice H, si la agarra el 1, pero está integrada la sala dice cualquier cosa. No tenemos previsibilidad, porque no hay una jurisprudencia uniforme, nada. Pero quienes defienden esta postura dicen, no, el derecho al recurso no solamente surge de un apartamiento de la sentencia con respecto a lo acordado, sino que también puede surgir si el imputado lo que hizo cuando prestó conformidad para el abreviado era pretender que el Tribunal Superior revise la sentencia porque tiene un criterio diferente con respecto a alguna circunstancia. Por ejemplo, yo arreglo tenencias con fines de comercialización, tenencias con fines de 4 a 10, 4 a 15, arreglo 4 años en abreviado, tengo 3 pollos. Yo, mira, si yo voy a la Cámara, yo sé que la Cámara tiene como criterio que 3 pollos no es para comercialización, es tenencia simple. Ahora, si yo tengo que esperar a llegar a juicio para plantear esto, van a pasar 10 años. Entonces te firmo un abreviado ya, por tenencia con fines. Después la caso, yo sé que cuando llega a la Cámara tiene fijada una jurisprudencia uniforme que dice 3 pollos no es para con fines de comercialización. Acá no existe eso porque no hay uniformidad, no hay plenarios y no hay jurisprudencia uniforme. Entonces, si te agarra A, dice que 3 pollos es tenencia con fines, si te agarra B, dice que es tenencia simple, si te agarra C, dice que es homicidio calificado por el vínculo y un pollo, podemos esperar cualquier cosa. ¿No? Entonces no hay previsibilidad. Pero el decreto del recurso, como derecho, y si el diputado me recurre una sentencia, pese a que la sentencia se ajustó en todos los términos a lo acordado, la sentencia para mí es casable. Con esto he dado por finalizado el tema. Si quieren hacer alguna pregunta, si no, les sugiero que la reserven para cuando hable la doctora de suspensión de juicio previo. ¿Hacemos un corte? Muchas gracias.